Buenos días para todas y para todos. Hoy el devocional tiene como título La ira que desencadena en violencia. Vamos a leer Lucas, capítulo 4, versículos 28 al 29. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Palabra de Dios. En el devocional anterior vimos a Jesús con ira, justificada por la corrupción que se practicaba en el templo, lugar santo que habían convertido en cueva de ladrones. Me escribió un amigo que esta ira es un sentimiento de impotencia cuando la injusticia nos excede. Como vimos en las reflexiones del miedo, todas las emociones se pueden presentar con dos caras, una destructiva y otra edificante. En este texto de Lucas, como en muchos otros pasajes bíblicos, se nos cuentan experiencias de ira, de odio, de violencia, como la historia de Caín y Abel, Saúl contra David y muchos más. Hoy leemos en Lucas que todos en la sinagoga se llenaron de ira contra Jesús y por poco lo matan, tirándolo desde la cumbre de un monte. La causa de todo ese odio tiene continuidad hoy en las violencias que presenciamos a diario. No estar de acuerdo con el otro o con la otra. Pero sobre todo, el miedo. Juan 11, 45-50 narra el complot de los jefes de la sinagoga para matar a Jesús, porque veían que eran numerosos sus seguidores y temían que los romanos tomaran represalias contra ellos, contra sus privilegios. Caifás, el sumo sacerdote, dice que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El miedo a la grandeza de Jesús desencadena en odio, en ira y en violencia. La ira que pasa a la violencia está atravesada pues por envidia, por odio, por la intolerancia, rencor, por la falta de dominio propio. Aunque todos y todas podemos enojarnos, detrás de esta rabia sin control está el temor, la tristeza, la inseguridad personal. Hay una estructura social que educa hacia el orgullo y la venganza, hacia la competitividad más que a la cooperación, hacia el dominio sobre los otros y las otras, y no al reconocimiento y la inclusión. En el libro de los Salmos y Proverbios encontramos diversas citas insistiendo en dejar el enojo, en tomar el control. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Entendamos la expresión reprimir como dominio propio, pues las traducciones pueden afectar el verdadero sentido. La propuesta de Jesús queda plasmada en toda su vida, en sus mensajes, en su respuesta. La propuesta de Jesús es la no violencia. Cuando Jesús es arrestado, Pedro saca la espada y corta la oreja de un soldado romano. Pero Jesús le dice que guarde la espada, porque todo el que la use, con ella misma perecerá. Está hablando de la espiral de la violencia que azota a la humanidad. La violencia engendra más violencia. Los modelos políticos vigentes se enfocan en cómo destruir al enemigo y no en erradicar la causa de la enemistad, que requiere diálogo, humildad, inteligencia. Pacifismo no es pasividad. El pacifismo es inteligencia emocional, dominio propio. Como en todas las emociones, este dominio propio que nos da el Espíritu Santo viene de reconocer y aceptar la emoción. Viene de la pregunta y de la respuesta sobre la causal del enojo. ¿Hay una causal de injusticia? ¿O es envidia? ¿O es rencor? ¿O es arrogancia? ¿O es miedo? Si podemos plantearnos estas preguntas, ya estamos en el camino correcto. La reflexión, la conciencia, la introspección.
Ya estamos hablando con Jesús. Divino Maestro, te amamos. Tu sabiduría viene de Dios. Ayúdanos a escuchar con facilidad y con amor, a tomar el control de nuestros enojos. La justicia de Dios significa hacer lo justo, lo correcto. Oramos hoy, Divino Maestro, para que se disperse toda soberbia, toda ira de los poderes del mundo. En medio de los violentos siempre quedan las víctimas inocentes. Clamamos, Dios, por tu paz y tu justicia.